Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, como ya habíamos anunciado, el día de hoy vamos a hacer el último capítulo de la saga que venimos haciendo y compartiendo con nuestra amiga y compañera Rosalía, directamente desde Canarias. Bueno, en este tercer y último capítulo sobre lo que no nos cuentan de Jesús, vamos a hablar, entre otras cosas, de la Navidad, de lo que ocurre en estas fechas y cuál fue el verdadero propósito de la creación de estos festejos. Además, vamos a contestar algunas preguntas que nos hicieron nuestros amigos y seguidores del canal. Así que no te pierdas este gran programa que enseguida comenzamos. Muy bien, ya saludamos y damos la bienvenida a nuestra querida amiga. Hola Rosalía, ¿cómo estás? Hola Are, hola, ¿qué tal amigos? La Navidad es un tema interesante, por lo tanto vale la pena hablar de ello y bueno, sobre todo dar nuestra visión personal, lo que para nosotros significan estas celebraciones. Bárbaro. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la Navidad. Y aprovechando además que estamos justamente en estas fechas que son tan caras en los sentimientos de las personas. Primero, ¿cuál fue el origen de la Navidad? Bueno, el verdadero origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la Iglesia cristiana en los siglos tercero y cuarto para establecer la Navidad del 25 de diciembre por el Papa Liberio, y eligieron estas fechas como la forma de imponer la nueva religión cristiana sobre los tradicionales cultos paganos romanos, ya que recordemos que en principio en esa fecha se celebraba el culto a Saturno, dios de la agricultura. Estos festejos, llamados las Saturnalias o Saturnales, se realizaban del 17 al 23 de diciembre, los días más cortos del año. Y luego el 25 de diciembre se consideraba el nacimiento del nuevo sol. La Iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús, como una forma, digamos, de absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos. Entonces vuelvo a repetir, la Navidad era en principio una fiesta pagana donde los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraban al dios Saturno. De hecho, no era ninguna celebración religiosa, sino más bien una fiesta donde todos festejaban alborotados y se emborrachaban, se descontrolaban, etcétera. Bueno, esa costumbre, la verdad que no se perdieron, ¿no? Y se mantienen hasta el día de hoy. ¿Tú qué opinas, Rosalía? En realidad se trata de fiestas llenas de rituales satánicos en donde el alcohol permite que se produzcan posesiones y bueno, es una forma de entregar la energía sexual a estas entidades demoníacas porque realmente estamos hablando de bacanales sexuales, lo que significa un drenaje de energía que estas entidades saben muy bien cómo controlar y usar a su favor. Algo similar a lo que sucede también en las celebraciones que se hacen en carnavales. Más allá de eso, también tenemos que hablar sobre que en estas fechas se abren portales dimensionales muy importantes y que son muy bien aprovechados por los oscuros para hacer todo tipo de rituales, ¿verdad? Así es, Are. Los solsticios propician la apertura de portales, pero esos portales que se abren tras una oración religiosa o tras determinadas celebraciones que se hacen a lo largo de todo el planeta, esos portales también se pueden abrir en casa, solo que no los vemos porque están en la cuarta dimensión. Porque claro, nuestras casas al disponer de esquinas, elementos metálicos en las paredes y bueno, gran cantidad de electrodomésticos o aparatos eléctricos que realmente generan campos magnéticos en donde se abren portales y después vienen las pesadillas, parálisis de sueño y todas esas cosas. Y cuando uno se despierta al día siguiente, pues se despierta mal, negativo, sin energía y todo le sale mal y bueno, por lo tanto, en estas fechas es cuando más fuertes debemos estar, cuando más ayuda debemos pedir a la fuente, cuando más debemos imaginar la luz que entra por nuestra cabeza y llena nuestro cuerpo o llena nuestra casa.
porque esa luz, cuando la imaginamos, cuando la pensamos, que entra a nuestra casa y llena nuestra casa, realmente está evitando que esos portales se abran. Está evitando que la casa viviera en una baja frecuencia y, por lo tanto, al llenarla de una frecuencia elevada, esos portales no se pueden abrir, y esto es algo que recomiendo siempre. Bueno, de todo esto también tenemos que aclarar que esta fecha nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús, el cual, y creo que esto ya lo habíamos comentado en videos anteriores, decía, el cual no pudo haber sido en estas fechas, ya que en esos lugares están en pleno invierno, y el cual es muy crudo. Así que esa imagen de los pastores durmiendo a la intemperie no se condice en nada. De hecho, creo que Jesús pudo haber nacido en el mes de agosto. ¿Tú qué piensas? Realmente desconozco la fecha exacta en la que nació Jesús, y como no me fío nada de lo que nos cuentan en la Biblia, yo lo que sí puedo entender es que en el año cero hubo un reseteo de la historia de la humanidad, de la historia del pasado, en donde a partir de ahí comenzaron a contarnos una historia falsa, y en donde realmente se crearon religiones que no hacen alusión a Jesús, sino que hacen alusión al Mesías de los judíos, el Cristo, que es un Anunnaki que habita en el mundo subterráneo y que cada cierto tiempo encarna en las superficies. Esto es lo que se celebra realmente en estas fechas. Aprovecharon el nacimiento de Jesús para crear una religión nueva, una religión basada en la mentira y la manipulación. Rosalía, y sobre el mito del nacimiento de Jesús completamente pobre, como nos han contado en la Biblia, cosa que no es así, ya que María era de una buena familia y con buena posición social. De hecho, Cristo creo que era descendiente de un linaje real, ¿no? O sea, de David. ¿Aquí no te parece que una vez más mezclaron todo? Bueno, para mí la historia del nacimiento de Cristo tiene que ver con Isis, también llamada María, y su linaje real, un linaje que parte de Horus, el hijo de Isis, que es el verdadero Mesías, el verdadero Cristo. Y claro, ese linaje real de Isis y Horus tiene mucho que ver con el linaje real del rey David. Pero bueno, insisto en que esta historia que nos han contado no tiene nada que ver con Jesús. De hecho, para ajustar esta mentira, nos hicieron creer que Jesús había nacido en Belén, que es la ciudad del rey David, pero resulta que los 4 evangelistas ni siquiera coincidieron en los asuntos más importantes. Hay mucha confusión y muchas cosas que para nada coinciden. Y bueno, cuando Jesús en realidad nació en Nazaret, por eso se le llama Jesús de Nazaret. Y con respecto al resto de costumbres que se realizan en Navidad, como por ejemplo el árbol de Navidad, el sacrificio de animales para hacer grandes banquetes, los regalos y Santa Claus o Papá Noel, no son otra cosa que inventos de la sociedad consumista para aprovechar todo ese sentimiento generado en estas fechas y así fomentar ese consumo. Además, también hay que decir que todo eso genera energías negativas, ya que la gran mayoría de las personas entran en un estado de tristeza o pena o incluso impotencia al no poder acceder a grandes festejos o no poder hacer regalos a sus seres queridos, por ser pobres o también por tener malas condiciones económicas, ¿no? Por lo tanto, creo que no todo es alegría y felicidad para algunos, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, hay estadísticas que demuestran que en el solsticio, tanto de verano como de invierno, es cuando más accidentes se producen, más muertes, más enfermedades, más ruptura de parejas. Y claro, esto no es casualidad. Y por cierto, el árbol de Navidad en realidad hace alusión al árbol genealógico del que descienden Isis y Horus, así como el rey David y su descendencia merovingia, mientras que la estrella de 5 puntas hace alusión a la estrella Sirio, llamada Sotis en Egipto, y que es el lugar de donde llegaron los Anunnaki para establecerse en nuestro planeta y gobernarlo. Tal es así que el día 1 de enero, cada 4 años, coincide con la elevación en el horizonte de una manera determinada de la estrella Sirio. Bueno, si te parece, podemos dar paso a las preguntas que nos han hecho sobre los vídeos anteriores, algunas de las cuales ya las hemos contestado. Hay una que hace alusión a la segunda venida de Jesús. Y bueno, yo lo que pienso es que todo esto sobre la segunda venida realmente hace alusión a Cristo, no a Jesús. Y es lo que aparece reflejado tanto en la Biblia como en otros textos antiguos llamados proféticos, que Cristo encarnará al final de los tiempos.
Y esto realmente hace alusión a la abolición de todas las monarquías y a la creación de un único reino universal con sede en Jerusalén y la creación del tercer templo. Pero que ellos lo quieran hacer no significa que lo vayan a conseguir. No sé, ¿tú qué opinas, Are? Exactamente, Rosalía. Yo creo que además ese mito de la segunda venida de Jesús también está relacionado a ese miedo religioso, ¿no? Que intentaron inculcarnos desde siempre, donde a través del cual se nos ha castigado, digamos así, o se nos ha infringido ese temor a Dios con el cual Jesús justamente vendría a salvar únicamente a los justos, a los buenos, a los no pecadores, y justamente a castigar y a condenar al infierno o al fuego eterno a todos aquellos que no cumplieron con los mandamientos impuestos por la Iglesia Católica. Mira, hay quien piensa y quien ha comentado que cree que Jesús vive dentro de nosotros. Y bueno, no está errado en ese pensamiento, puesto que si tenemos en cuenta que Jesús es una parte de la fuente universal de la que todos procedemos, pues ese pensamiento tiene sentido, puesto que la fuente habita dentro de nosotros, ya que nosotros somos parte de ella. Y es muy importante tener en cuenta que nosotros, como parte de la fuente, tenemos el poder no solo de Jesús, sino el poder inmenso de la fuente universal. Somos inmensamente poderosos, solo que no lo sabemos. Desde ese punto de vista, sí, Jesús vive dentro de nosotros. ¿Tú qué opinas, Are? Sí, yo también creo que Jesús habita en cada uno de nosotros, ya que al pertenecer o ser parte de la fuente original, y al ser nosotros también una fractal de la misma, bien podría habitar en nosotros, y no solo Él, sino también esa fuente de luz a la que muchos llaman Dios, y a la cual todos pertenecemos, ya que somos una fractal de ella. Por lo tanto, nosotros no somos sus hijos, sino que somos parte de ella, como tantas veces Él intentó decirnos y hacer que nos demos cuenta, pero que jamás lo hemos entendido, ¿no? Hay quien nos pregunta cuál es la mejor manera para conectar con Jesús, pero yo realmente esto no lo recomiendo porque nosotros estamos en desventaja con esas entidades a las que no vemos, por lo tanto puede no llegar Jesús, puede llegar Cristo, podemos invocar por error a Cristo. Para mí es más seguro conectar solo con la fuente, porque de esa manera nos evitamos caer en trampas y sin esperar respuestas, simplemente pedir la ayuda espiritual con nuestro pensamiento, con nuestras propias palabras. Pero esto es más seguro porque podemos recibir interferencias de seres que se pueden hacer pasar por Jesús y no lo son. Por eso es mejor conectar tan solo con la fuente. Yo creo que todo lo que tenga que ver con orar y rezar está muy ligado a las religiones y a los dioses terrenales, ya que ni Jesús ni el verdadero Dios, si quieren llamarlo así, necesita de ningún rezo ni oración. Más bien, en vez de rezar, yo creo que la mejor forma de comunicarse con Él es de forma directa, en confianza, como hablas con un padre o como hablas con tu hijo. Al menos así lo hago yo. Hay quien pregunta qué significa santiguarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, en mi opinión el cristianismo tiene su origen en Egipto, y estamos hablando realmente de la cruz egipcia. Es una cruz que simboliza también la tortura y muerte de Jesús. Por lo tanto, es un símbolo de tortura y de muerte, ¿no? Y realmente el Padre es Osiris, el Hijo es Horus, y el Espíritu Santo es el Espíritu que habita en ambos, y que fue representado como un halcón. Se trata de rituales que no nos conectan con elevadas dimensiones, sino con estas entidades. Así es, coincido plenamente contigo, porque el albedrío se aplica en todos los niveles del universo, y es igual para seres más elevados como lo es Jesús, pero no solo Él, sino que también para muchos otros que también decidieron venir y encarnar en este plano. Muchos de ellos como experiencia para su propia evolución y otros para ayudarnos en esta transición que estamos viviendo justo en este momento. Mira, Are, hay una pregunta muy interesante que es ¿quién envió a Jesús a la tierra y por qué? Bueno, en mi opinión, nadie lo envió. Él lo decidió de motus propio, por propia voluntad. Bueno, yo creo que él se envió a sí mismo y esto como un acto de amor, con el objetivo de cambiar esta realidad,
porque él vino a un mundo que hasta hace poco era dominado por los reptilianos, quienes crearon religiones para dominarnos y pusieron a la ley por encima de las personas, ¿no? Por este motivo ellos tenían sacrificios a diario, porque estos sacrificios estaban justificados por ley, por lo que podían condenar a muerte a las personas que quisieran por los motivos que quisieran. Y esto es lo que Jesús tenía que cambiar, este poder demoníaco que gobernaba el mundo, y a mi entender lo decidió él solito. Otra pregunta es cuál era la relación de Jesús con María Magdalena. Jesús y María Magdalena para mí no son contemporáneos. Se nos dice que María Magdalena era la pareja de Cristo, con quien Cristo tuvo una descendencia que gobernó imperios, pero realmente Cristo era Horus, quien fue hijo y consorte real de Isis. Luego, estamos hablando de una familia real egipcia, que por cierto vivió hacia el año 1400 antes de nuestra era. Pero claro, los evangelistas trataron por todos los medios de relacionar a Jesús con esta dinastía de la que desciende una línea de sangre, que es Anunnaki, y que no tiene nada que ver con Jesús. Bien, muchísimas gracias, Rosalía, y enviamos un abrazo enorme a todos nuestros amigos y esperamos que en estas fechas sirvan para despertar en nosotros los sentimientos más puros de paz, amor y unión, más allá de todas las creencias. Gracias, Are, gracias a todos, y bueno, que estos días sean para todos días luminosos, bellos y divertidos. Hasta pronto. Gracias de nuevo y hasta pronto.